Derecho Penal y Criminología y amplia experiencia en temas, en delitos de violencia sobre la mujer. Y quisiéramos abordar precisamente este tema con ella porque en las últimas semanas hemos visto en plataformas digitales graves denuncias sobre abuso sexual, también sobre agresión sobre las mujeres en el contexto sexual, y queremos conversar sobre este tema con usted. Doctora, muy buenos días. ¿Cómo está el estado Táchira? Yo decía antes de la pausa que probablemente usted nos iba a invitar una pizca andina, pero con una aguamielita con leche también nos conformamos. ¿Cómo está? Muy buenos días, Seir, a todo el equipo de Primera Página, a nuestra amable audiencia de Globovisión. Bueno, sí, yo te puedo tener la pizca andina, el problema es la distancia, la guamielita con leche y las arepitas de trigo, ¿no? Ojalá podamos visitar el Táchira pronto, además que es una tierra súper cálida, desde diciembre que no estoy por allá. Doctora, bueno, aprovechar para saludar al noble pueblo tachirense, a la ciudad de la cordialidad, Sí, y agradecer que se tome el tiempo de atendernos. Hay un tema muy importante y que ha venido preocupando a la ciudadanía en los últimos días, tiene que ver con los delitos sexuales. Quisiéramos comenzar clasificándolos. Usted nos decía fuera de cámara que hay una diferencia entre el abuso sexual y la violencia sexual. ¿Podemos diferenciarlos, por favor, desde su experiencia? sí, claro, por supuesto. Este crecimiento exponencial en los casos o en la manifestación de los casos de violencia y abuso sexual es de importante relevancia para el estudio. Vamos a ver entonces en lo que respecta a la diferencia entre violencia sexual y abuso sexual. Eso depende del marco jurídico dentro del que nosotros nos vayamos a desenvolver. Encontramos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia lo que es el abuso sexual, la violencia sexual, perdón, en el artículo 43 de la misma. Allí, entonces, para hacerlo más entendible para todas las personas que están allí conectadas, que de repente no tienen un conocimiento técnico jurídico, tiene que ver con ese acto de constreñimiento, de violencia, de amenaza, mediante el cual, pues, se lleva a la mujer a la participación del acto carnal. ¿Qué quiere decir con esto? Que debe haber un elemento muy importante, la violencia, bien sea física o bien sea psicológica o bien sea patrimonial o bien sea laboral. Esto es un campo de amplio espectro en lo que respecta a la mujer como una persona adulta. Ahora nos podemos ir a la LOBNA, artículo 259, 260. En el artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, nos encontramos entonces el acto sexual. Pero en este caso no estamos hablando ya de los elementos de violencia, de ese acto de constreñimiento. El simple hecho de sostener un acto sexual, que puede ser dado de diferentes formas, con un niño o una niña, ya se considera entonces que es un abuso. No podemos hablar de consentimiento, no podemos hablar de que ellos tienen la capacidad de discernimiento para entonces poder tener ese acto volitivo de aceptar un acto sexual. Aquí mismo en este artículo encontramos entonces lo que se vería en la tipificación penal ordinaria de los actos lascivos. No están individualizados como tipo penal, pero están incluidos como parte del abuso sexual. Asimismo, de manera consecuente, el artículo 260 de esta ley nos establece el acto sexual, pero realizado con adolescente. Y entonces aquí encontramos otros factores que son importantes resaltar. ¿Cuándo existe un acto de abuso sexual contra un adolescente? Cuando no exista consentimiento. Y esto es muy importante porque precisamente es uno de los puntos neurales. Los niños y las adolescentes son en estos momentos quienes están siendo victimizados por esta aberración de actos sexuales que no están siendo consentidos. ¿Y por qué se habla del consentimiento? Bueno, porque existe cierta capacidad de discernimiento ya en los adolescentes. Entonces se puede hablar que tienen una responsabilidad sobre su independencia sexual. Pero cuando ese consentimiento no está dado, cuando ese consentimiento no está manifestado, entonces estamos hablando precisamente de que hay un constreñimiento, bien sea a través de violencia, bien sea a través de amenazas, bien sea a través de promesas, bien sea a través de chantajes, manipulaciones. Algún tipo de manipulación, precisamente, doctora. Y quisiera preguntarle acerca de lo que podemos hacer como sociedad para evitar. Evidentemente, cuando ya se ha cometido el hecho, hay que sancionar al responsable y también asesorar y ayudar a la víctima para que pueda recomponerse de esta difícil situación, en el caso de los niños y adolescentes. Pero cuando no ha ocurrido el hecho, hay formas que podemos hacer
que podemos desarrollar como sociedad, como individuos, como familia, para evitar que este tipo de situaciones ocurra, sobre todo cuando la mayoría de los casos, según hemos visto, se desarrollan en el entorno familiar. Y esto es preocupante porque es muy difícil tener el control sobre la familia, sobre el vínculo familiar, que digamos es lo íntimo del hogar, para evitar este tipo de situaciones. ¿Qué se puede hacer? Bueno, mira, Seir, esto es un tema muy importante y es un tema amplio, es un tema que reviste diferentes áreas del conocimiento. Yo te podría decir dentro de los estudios que he realizado, porque definitivamente para abordar el área criminológica y penal, nosotros tenemos que tener una amplia sapiencia en diferentes áreas de las ciencias y el conocimiento del ser humano. Si yo te doy una explicación criminológica acerca de esa incidencia exponencial de los casos de abuso sexual, voy a encontrar una justificación. Hay criterios para poderlos determinar, como que podemos erradicarlo a través de una visión en el área criminológica, pero si vamos al área psicológica también y social, entonces estamos viendo un problema sistémico, estructural. Tú hablas precisamente del seno familiar. Es que esto es un problema global. La globalización no solamente nos lleva a todo lo que la plataforma digital nos ha entregado, sino esta globalización también se ve en cuanto a la manifestación conductual del ser humano. Entonces, encontrar un punto donde podamos trabajar, porque tenemos una relación normológica de leyes donde no solamente existe la penalización y la sanción, sino también existe la obligatoriedad tanto del Estado venezolano en este caso como de la sociedad de ejercer prevención, de ejercer concientización, de hablar del tema para que se evite que se consume el acto. Pero ¿cómo nosotros podemos hacer eso teniendo esta alta gama de factores que influyen? Porque el Estado venezolano en este caso, a través de sus organismos, pueden ser garantes. Pero ¿cómo somos nosotros como componente social garantes de esto? Yo te voy a resumir en definitivas cuentas qué es lo que nos falta para que esto sea un tema endémico algún día, que ojalá lo sea así, porque sinceramente esto está causando un daño estructural a nuestra sociedad, está causando un daño que a futuro lo vamos a observar en una descomposición total de lo que es este grupo de personas que se reúnen para alcanzar unos objetivos. Y no hay otra cosa que decir que es la ausencia de Dios en el corazón de las personas. Sin querer caer en dogmas religiosos, porque soy muy respetuosa de las creencias de cada uno, es importante ir a nuestra naturaleza. Nosotros somos creados por un ser superior y tenemos un conjunto de normas naturales que debemos respetar y seguir. El derecho a la vida, a la integridad física, en este caso, a la dignidad humana de la mujer, del niño, de la niña, del adolescente. El respeto por el otro, ¿no? Exactamente, pero estamos haciendo una transgresión de los límites, porque vamos a hablar entonces de ese libre albedrío que se nos dio, la libertad, pero esa libertad se ha convertido en libertinaje, en el que yo debo primar mi instinto o mi beneficio personal o mis deseos o mis voluntades por encima de ese respeto que debe existir por el prójimo para que nosotros podamos tener una convivencia idónea. Si nosotros no tenemos entonces un respeto, un temor por Dios, podremos respetar a nuestros semejantes. Y fíjate que no solamente son factores sociales, son factores económicos, son factores políticos, son factores familiares. Estamos viéndolo en todos los estamentos, estamos viéndolo en materia laboral, estamos viéndolo en materia educativa, estamos viéndolo a través de Internet, estamos viendo que se ha exacerbado. ¿Pero por qué? Yo me pregunto, ¿qué es lo que sucede con estos hombres sin querer hacer un acto de discriminación desde ningún punto de vista? Yo creo que todo el mundo merece respeto y que cada caso tiene su análisis en concreto. Pero ¿qué está pasando con el hombre que perdió esa capacidad de conquista? Es que hasta en el reino animal, que esas especies no poseen ningún tipo de racionalidad, se tiene que hacer un cortejo para poder accesar sexualmente al género contrario. ¿Y qué está pasando con los hombres entonces? Que ahora no se dan a la tarea de conquistar, de llevar ese cortejo tan importante para poder establecer una relación a ese nivel. Que es el principio básico, digamos, en la conquista, doctora, ¿no? La galantería, la caballerosidad, acercarse con respeto al otro género para que pueda aceptarte como pareja, ¿no? En todo caso. O al mismo género, según sea el caso, nos dice nuestro productor, y es verdad. Doctora, tenemos que hacer una pausa ahora en esta conversación, pero cuando regresemos, por un tema de tiempo, vamos a seguir ampliando los aspectos que componen este tema tan interesante. Interesante, digo, y además amplio. Hablamos de la violencia, en este caso, sobre las mujeres,
cómo el hombre ha perdido quizá esa capacidad de llegar, y no estamos generalizando, sino en estos casos particulares, de acercarse a su pareja para conquistarla y tener que recurrir a la violencia o a la fuerza para lograrlo. Un tema que incluso la doctora dice que puede tener relación con la espiritualidad, cómo nos hemos apartado de nuestra esencia natural de seres humanos y nos hemos desviado a otras conductas un poco más violentas. La pausa, regresamos con la doctora Arlette Pastrán, hablamos sobre violencia sexual. Regresamos. Entre otros casos que hemos visto también, violencia de género, violencia sexual. Para analizar este tema nos acompaña la abogada Arlette Pastrán, especialista en Derecho Penal y Criminología y amplia experiencia también en estos temas. Doctora, antes de la pausa usted hacía una reflexión incluso desde el punto de vista espiritual. El ser humano quizás se ha alejado de Dios en un punto que le permite llegar a estas aberraciones, como usted las calificaba. Esto es muy importante, ¿no? Y respetando, por supuesto, todas las posturas religiosas que pueden estar viendo en nuestra pantalla. Incluso alguien pudiera ni siquiera creer en Dios. Pero quizás sí mantener una conducta fomentada en el valor del respeto. El respeto hacia uno mismo como individuo y el respeto hacia el otro como semejante. Desde este punto de vista, ¿qué puede hacer nuestra sociedad? ¿Qué puede hacer la familia? ¿Qué puede hacer la comunidad? ¿Qué puede hacer la escuela? Incluso preguntaría, ¿qué podemos hacer los medios de comunicación para evitar situaciones de esta naturaleza? Bueno, mira, esta es una obra titánica. En primer término, yo pienso que lo importante sería identificar los vectores de manifestación de este tipo de conductas antisociales y delictivas. Desde el seno del hogar. En segundo lugar, tratar de regular el contenido que nuestros hijos están viendo a través de las redes sociales, a través de la plataforma. Hay una sexualización de los niños, de las niñas, de la mujer, una degradación, una inversión de valores. Y yo creo que lo más importante entonces es como individuos y como sociedad, como grupos familiares, como grupos profesionales, como grupos comunicacionales, tener esa atención especial sobre esa manifestación conductual, porque quizás amparados en esto del respeto al libre desenvolvimiento de la personalidad y a la libertad, hemos obviado ciertos y determinados factores que son de especial incidencia sobre este tema. Por ejemplo, vámonos a un caso fáctico. En un sitio público se observa que existe algún tipo de conducta violenta o estamos viendo un caso muy sonado aquí en el estado Táchira, un grupo de personas que solicitaban cantidades de dinero en la calle para poder alimentar a sus hijas, unas niñas muy lindas y preciosas, y se descubrió a través de la comunidad porque ellos empezaron a notar esos vectores, ¿verdad? Que estaban teniendo conductas atípicas, anormales, hicieron una denuncia y al momento que se inicia la investigación, pues se descubre un caso de abuso sexual consensuado por la progenitora. Fíjate tú lo delicado que es, porque también la esfera de protección de la familia, de que no podemos estar allí adentro custodiando cómo se manifiesta. A veces todos los componentes de ese grupo familiar pueden formar parte del abuso sexual. Entonces, como principio rector, empezar a fomentar, a hacer observación, a hacer análisis, a hacer una intervención, porque Venezuela tiene mecanismos legales maravillosos, amplísimos, para erradicar y para poder penalizar este tipo de delitos. Fíjate una cosa, con respecto a lo que tú dices, que en estos momentos está en boga, está en la panacea, con respecto a la proliferación de declaraciones de violencia sexual. La data histórica es de hace muchos años, porque yo podría decir que esto viene dado por el avance de la tecnología. Entonces, ¿qué pasaba en ese momento? ¿Qué factores influían para que esa persona pudiera manifestar una conducta sexual distorsionada, desordenada? Estamos hablando de 10, 15, 20 años atrás, ¿ves? Eso quiere decir entonces que el daño empezó en el conjunto familiar. ¿Y qué es lo que está generando eso? Bueno, volvemos a caer en el mismo punto. Esa separación con nuestra naturaleza, ese creernos que el hacer uso de la ventaja, de cierto tipo de autoridad, de creernos una deidad, de que porque empezamos a avanzar o empezamos a tener un progreso y un desarrollo en diferentes áreas del conocimiento humano, entonces ya nosotros podemos manipular o subvertir ese orden totalmente bizarro, y es lo que en los momentos pues está detonando todo este tipo de conductas. Abogada, la voy a interrumpir brevemente porque el tiempo avanza, pero quisiera preguntarle, bueno,
compartir con usted algunas preguntas de nuestro público a través de Twitter, en este caso, con la etiqueta Primera Página, varias dudas, varios cuestionamientos. Voy a comenzar con @BolívarDivisa. Dice, doctora Pastrán, ¿usted cree que la violación de los derechos humanos y la falta del Estado de Derecho que se ha visto en la sociedad venezolana se pudiera tomar como un coadyuvante del aumento de abusos sexuales en los niños y adolescentes? Bueno, mira, eso para dar una opinión que sea plegada a todos los pensamientos y a esa multiplicidad de manifestaciones de cada uno de los que conforman este país es difícil, ¿ves? Porque precisamente la pluralidad se tiene que respetar. Pero es que ya yo lo hablé al principio, existen diversos elementos que están influyendo aquí. No podría generar una matriz de opinión seria y cierta cuando yo no creo en que solamente la relación del Estado con cada uno de sus ciudadanos pudiera ser el único detonante o el único factor influyente, porque cada quien tiene su propia postura. Algunos hablan de violación de los derechos humanos, otros no. Eso ya es incursionar en un ámbito político en el cual no me gusta de verdad opinar. Tengo una posición muy neutral al respecto y respeto mucho esa pluralidad de pensamiento. Yo creo que en definitivas cuentas es un problema estructural que abarca diversas áreas. Le voy a pedir en este punto que las respuestas sean un poco más cortas relativamente para poder leer más comentarios. Voy a leer el de Orlando Contreras. Dice, buenos días, se ha dado casos en que arrestan a alguien por una acusación que luego se demuestra que es falsa. ¿Esto no implica que la acusadora debería ser procesada por simulación de hecho punible? Bueno, sí, mira, eso es importante determinar, ¿verdad? Al momento en que se inicia un proceso judicial, un proceso penal, bueno, deben existir fundados elementos de convicción para poder procesar a esa persona y hablar de una privación de libertad. Para eso existen una gran cantidad de factores que ayudan al Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, como están los médicos forenses, están los psiquiatras, están las experticias que realizan de certeza el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Hay una presunción de inocencia de rango constitucional sobre toda persona imputada en la comisión de un hecho punible. Se pueden controvertir esos hechos en la fase de juicio. Bueno, estamos frente a un debido proceso, un derecho a la defensa, pero también una protección y garantía para los derechos conculcados en las presuntas víctimas. Hay otro comentario de Bolívar Divisa, dice, usted dice que qué pasa con el hombre que ha perdido lo galante, pero lo que vivimos en grandes barriadas, vemos que así como se perdió lo galante, igual se perdió la feminidad, dice nuestro usuario, donde vemos a niñas invitando a salir a los chamos, siendo ellas las galanas. Sí, hay una descomposición social, una introspección hacia lo que viene a ser la manifestación del ser humano. La mujer ha perdido esa delicadeza y se ha sexualizado mucho, y el hombre ha perdido la galantería. Entonces yo creo que es un problema que va atado entre ambos géneros, ¿sabes? Y allí es donde tenemos que empezar entonces a trabajar. Por eso no quiero decir que al señalar a un hombre lo estoy discriminando. La mujer también ha propiciado todo este tipo de situaciones, lo que no quiere decir que porque una mujer se vista de determinada manera o se comporte de determinada manera, esto ya va a ser un factor para que la puedan abusar de ninguna manera. Hay que respetar el consentimiento, la voluntad de la persona, la dignidad, la independencia sexual. Y volvemos al origen, un tema de valores, ¿no? También. Totalmente. Martín Solís dice, buen día, pregúntale a tu invitada qué opina sobre el reggaetón y esos estilos de música referentes al tema. Aberrante totalmente. O sea, yo soy una de las personas de que estoy en contra de ese tipo de música. ¿Por qué? Porque son contenidos que están llevando a esa degradación de la mujer, de los valores fundamentales, éticos, morales, religiosos, espirituales. O sea, ¿de qué momento pasamos a crear música para el amor, para la paz, para tantos valores bonitos, y pasamos entonces a este libertinaje, a esta bizarra concepción de lo que es el ser humano, lo que son los géneros? En desacuerdo total, total. Y gracias a Dios tenemos una ley de responsabilidad social en radio y televisión que limita ese tipo de música. Pero entonces tenemos las redes sociales, tenemos el internet, tenemos en la casa la complacencia de los padres, de los representantes. Y bueno, ahí es donde tenemos que empezar a atacar. Hay otro comentario de Óscar Sequera. Buenos días, doctor Arlet Pastrán. ¿Qué opina usted que en España no exista la pena contra el incesto? Es un tema que no tiene que ver mucho con Venezuela, pero quizá podemos hacer una opinión general. Pues sí tiene incidencia, es vinculante, porque estamos hablando de una globalización.
Así como, saliéndonos un poquito del tema, el aumento de los casos de COVID en la India va a causar una incidencia en todo el mundo, pues esto también, porque fíjate, nosotros tenemos una legislación innovadora para la protección de los derechos de la mujer. Y los países europeos, específicamente España, están atrasadísimos en ese sentido. Ellos están muy primarios en la manifestación de cómo van a hacer la protección de esos derechos a la mujer. Me parece que son sociedades evidentemente que dicen ser evolucionadas, desarrolladas, pero que en materia legal pues no se han adaptado a su realidad social. Por acá nos están preguntando, doctora, que de qué manera pueden comunicarse en privado con usted para un caso de abuso sexual, precisamente. ¿Cómo la pueden contactar? Bueno, a través de mis redes sociales y de mi número telefónico personal lo comparto porque me siento una luchadora social del equilibrio de la protección de los derechos de todos, absolutamente de todos, porque te hablé en una anterior oportunidad que también no podemos satanizar al victimario. Esos victimarios muchas veces han sido víctimas, ¿sabes? Por eso es que nuestro proceso penal tiene una resocialización para readaptarlo a la sociedad. No es castigarlo solamente, es también hacer una conformación de erradicación de esas conductas. Si me permites, comparto mi número telefónico para que tomen nota de él y estaré totalmente presta a brindarles cualquier tipo de asesoramiento. Es el 0424-723-3065. Mi ámbito de labor es a todo el territorio nacional. Tengo 20 años de... Bueno, estamos teniendo dificultades con la comunicación. Doctora, la estamos escuchando. Bueno, ya tenemos su número de contacto, en todo caso, para que alguien si quiera comunicarse en privado. Se nos ha paralizado la comunicación. La tenemos de vuelta, doctora. Estamos nuevamente con usted. Voy a leer otra pregunta. Lenin Rafael García dice, en la actualidad las damas se aprovechan de la ley, especialmente son algunas faltas de respeto, resguardándose en esta ley hasta el punto de agredir a un hombre físicamente como verbal. Hay otros comentarios, por ejemplo, dice Aguilar 02, dice, si la presunción de inocencia es constitucional, ¿por qué cuando una mujer acusa a un hombre de cualquier cosa, este queda detenido sin juicio? Dice @Aguilar 02. Ajá, te escuché poco. Sí, hay dificultades a esta hora con la comunicación, estamos intentando retomarla. Doctora, en todo caso agradecemos que se haya tomado el tiempo para compartir con nosotros esta conversación. Incluso, bueno, ya también el tiempo nos da para finalizar la entrevista. No sé si podemos escucharla para la despedida y un mensaje final en relación con todos estos casos. Se perdió la comunicación, nos dice nuestro equipo. Bueno, vamos a ir a la pausa. Vamos a dejar para ustedes en pantalla las comunicaciones de la doctora Arlet Pastrán en el caso que tenga precisamente una denuncia que realizar, algún tipo de asesoría. Ella es especialista en este tema, un tema preocupante socialmente, ya está en pantalla, nos dice nuestro equipo. Hay muchas preguntas y comentarios, lamentamos que por las comunicaciones que en nuestro país son bastante lentas, pues hayamos perdido la comunicación. La tenemos para la despedida, doctora. Una reflexión final, por favor, y su despedida. No podemos escuchar. Bueno, mira, Sí. ¿Me escuchan? Sí, la estamos escuchando, adelante. Bueno, hay dificultades con la comunicación. Recordemos que está en San Cristóbal, estado Táchira, donde este tipo de fluctuaciones en el sistema eléctrico y el internet también son constantes. Vamos a la pausa, regresamos con más de Primera Página.